En la primera carta a los Corintios, en su capítulo 16, vamos a estar leyendo desde el versículo 15 al 24. Hoy día vamos a estar terminando entonces esta primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 15 al 24. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Hermanos, les invito a tomar asiento. El título del sermón del día de hoy es un llamado a la sujeción. Pero antes de pasar a la predicación, hermanos, recordamos nuestras actividades. El día miércoles a las 8 de la tarde tenemos culto de oración. Están todos cordialmente invitados. También el día viernes a las 8 de la tarde tenemos estudio bíblico. También están invitados. Y el día entonces domingo, todos los días domingo, guardando este glorioso día del Señor desde las 11 de la mañana. Bueno, dicho eso, ya a modo de introducción, ¿no?, al sermón del día de hoy. Hoy es, podríamos decir, ¿no?, un día, entre comillas, especial, porque hoy día estamos concluyendo este libro, esta carta a los Corintios, ¿no? Ha sido un viaje por la carta a los Corintios, yo creo, bastante edificante, muy interesante, ¿no? Por las muchas amonestaciones del apóstol Pablo, las muchas enseñanzas del apóstol Pablo, particularmente referidas al amor y a la unión, a la comunión, ¿no? Y hoy día entonces vamos a terminar este libro y ya les aviso de que la próxima semana partimos la segunda carta a los Corintios. Y yo creo que ahí vamos a estar entonces unos 8 o 9 meses más aproximadamente. ¿Ya? Ahora bien, la semana pasada, ¿no?, estuvimos haciendo énfasis en los versículos anteriores donde pudimos ahondar, ¿no?, en las exhortaciones pastorales del apóstol Pablo, las últimas palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy día ya derechamente nos vamos a introducir a las últimas palabras del apóstol Pablo en esta primera carta a los hermanos corintios. Para eso entonces vamos directo al texto. Versículo 15 nos dice lo siguiente: Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. En este fragmento entonces encontramos que el apóstol Pablo comienza introduciendo, haciendo referencia a Estéfanas y a su familia. Estéfanas era un hombre. Muchos preguntarán, bueno, ¿quién es este Estéfanas? Por lo demás, el apóstol Pablo habla a los corintios para que consideren a Estéfanas. Lo pone, ¿cierto?, ahí a la luz, lo llama, lo cita, ¿para qué? Para que los hermanos corintios entonces tomen atención, se preocupen, vayan a tener en consideración, ¿no?, a Estéfanas y su familia. Bueno, en primer lugar, el apóstol Pablo nos dice por medio de este texto que este hombre y su familia fueron las primicias de Acaya. Acaya era una región extensa, ¿no?, que cubría el sector centro y sur de Grecia, ¿ya? Ahí, en ese sector de Acaya, nosotros vamos a ver si vamos al mapa, que hay varias iglesias que están citadas en las Escrituras. Ahora, Corintio, obviamente, también era una de ellas.
Y el apóstol Pablo nos dice entonces que tanto Estéfanas como su familia fueron las primicias entonces de esta región. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo entonces por medio de estas palabras? Ellos fueron los primeros creyentes, los primeros frutos. Recordemos que las primicias hacen referencia a estos primeros frutos, de los cuales el apóstol Pablo ya había hablado en textos anteriores, ¿no? De estos primeros frutos, haciendo relación, ¿no?, con esta práctica judía de dar entonces los primeros frutos a modo de ofrenda a Dios. Bueno, cuando el apóstol Pablo habla de la resurrección, dice que Cristo es las primicias, no es el primero de. Bueno, aquí hace lo mismo con Estéfanas. Estéfanas fue el primero, y su familia fueron los primeros de esa región. Ahora, esto no es un hecho trivial, ¿no? ¿Por qué? Porque siendo Estéfanas de los primeros, incluso podría Estéfanas jactarse de que él fue bautizado por el apóstol Pablo. Así lo establece la misma primera carta a los Corintios, cuando el apóstol Pablo empieza a hablar del bautismo y dice, bueno, yo no he bautizado a nadie, solamente bauticé a la familia de Estéfanas. Esto es algo por lo cual Estéfanas es importante, ¿no? Ahora, conocemos a Estéfanas muy poco, ¿no?, de él. Sabemos entonces que fue uno de los primeros creyentes de Corinto. Podríamos entonces también decir que fue parte de los fundadores de la iglesia de los Corintios. Por tanto, el apóstol Pablo lo que está haciendo es poner ahí a ese hombre para que los demás hermanos de la iglesia puedan entonces tomar atención a esta persona. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo entonces está citando a esta persona? Aquí ya nosotros tenemos que entramos un poco en la especulación o la interpretación de todo el libro de los Corintios. Cuando nosotros nos introducimos al libro de los Corintios, yo creo que usted se acuerda, ¿no? El apóstol Pablo empieza entonces a decir, he oído, ¿no?, que entre ustedes hay disensiones, hay divisiones. ¿Cuáles eran las causas de las divisiones? Que algunos decían que eran de Pedro, otros decían que eran de Cefas, otros decían, ¿cierto?, que eran de Apolos. El punto es que podemos nosotros entender que en la iglesia de Corintios había un gran problema con el tema de la autoridad. Había un problema con la autoridad. ¿Por qué? Porque algunos tomaban partido por cualquiera. Y si nosotros nos fijamos, el nombre de Estéfanas no está en el primer capítulo de Corintios. No habían personas que tomaran partido por Estéfanas. Siendo que el apóstol Pablo ahora va a concluir esta carta diciendo que Estéfanas fue un fundador de la iglesia. Esto a nosotros nos debe llamar la atención. ¿Por qué los hermanos corintios, siendo que tenían Estéfanas, que había sido de los primeros de la iglesia, nadie tomaba partido por él o nadie lo consideraba? Bueno, el apóstol Pablo entonces ahora lo trae y dice, hermanos corintios, consideren a Estéfanas. Estéfanas fue un hombre que inició la iglesia. Yo lo bauticé, ¿no? Es un hombre importante. Recordemos que el contexto de todo este fragmento gira o está en torno al tema de la sujeción. Ese es el tema que el apóstol Pablo va a tratar ya para terminar su carta. Ahora bien, es justamente lo que el apóstol Pablo ahora va a decir en el versículo 16. Os ruego que os sujetéis a estas personas como ellos, a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Entonces el apóstol Pablo lo que hace es implorar, ¿no? Se pone en modo súplica, una solicitud urgente a los corintios. Hermanos corintios, por favor, les suplico, les ruego que ustedes se sujeten a personas como esta. Ya sabemos que ha citado entonces a Estéfanas. Nosotros no tenemos antecedentes, hermanos, si es que Estéfanas era pastor de la iglesia en Corintios. No lo sabemos. No hay antecedente de ello. Pero ya sabemos que nosotros sabemos que, por ejemplo, en el mundo secular se dice que antigüedad constituye cargo, ¿no? Bueno, en un sentido esto podríamos entenderlo también en la iglesia, ¿no? Que hay una consideración que nosotros deberíamos tener, por lo menos, por los hermanos que llevan tiempo, por los hermanos que están ahí hace fundadores prácticamente, deberíamos tener una consideración especial. De hecho,
en la iglesia reformada hay un lugar especial, ¿no? en el corazón de la membresía, con la membresía fundacional. Hay una consideración especial. No, ojo con esto, no derechamente sujeción. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos a la luz de la Escritura que la sujeción directa, ¿no?, tiene que ver con el establecimiento del orden eclesiástico y las autoridades de la iglesia. Pero eso no quita que tiene que haber un respeto y una consideración especial también a aquellos que nosotros entendemos que han trabajado en la fe. Es justamente lo que el apóstol Pablo dice: sujétense a personas como ellas y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Por qué? Porque es claro el hecho de que Estéfanas trabajaba en la obra. Trabajaba y ayudaba en la obra. Esto es clarísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mismo versículo 15, el apóstol Pablo, haciendo alusión a Estéfanas, dice que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Hermanos, tenemos esta persona Estéfanas, el cual se ha dedicado al servicio de los santos, el cual es parte de la fundación de la iglesia, y encontramos entonces a la iglesia de los Corintios que muy probablemente no se estaban sujetando en ningún sentido a este hombre. Ahora bien, el apóstol Pablo entonces llama a los corintios a que se sujeten, amados hermanos. Y si bien, como hemos dicho, no sabemos si es que Estéfanas era pastor o quizás un diácono, no nos dice nada, el apóstol Pablo sí dice que hay que sujetarse a personas que están entonces trabajando en la obra. Ahora bien, llevemos esto al contexto de hoy día. ¿Cómo la iglesia cristiana, a través de la Escritura, nos muestra cómo se ordena una iglesia? El tema de la sujeción es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es la que de alguna manera ordena a la iglesia para que ésta pueda trabajar correctamente. Hermanos amados, lo que nosotros vivimos hoy día en un contexto del mundo, ¿no?, totalmente egocéntrico, totalmente ególatra, hedonista, ¿cierto?, individualista, apunta a todo lo contrario que es la sujeción. De hecho, la exaltación del yo que vemos en el mundo es algo que es antibíblico, derechamente, y anti-iglesia. El mundo te dice: levántate tú, que todos te miren, que todos te admiren, piensa por ti, haz por ti, que nadie te diga lo que tienes que hacer, sigue tu corazón, etc. Pero en un orden eclesiástico y bajo las consignas bíblicas, el llamado es todo lo contrario. El llamado es a humillarte. Nosotros tenemos que tener muy claro entonces que si queremos ser parte y formar parte de la iglesia de Cristo, vamos a tener un ejercicio continuo, el cual es el de la humillación. Es un llamado que encontramos en toda la Escritura. Humillarnos es ponernos debajo de, ¿cierto? El humilde no es el pobre, como se piensa en el mundo. Oye, esta es una persona humilde y era porque era pobre. No, hermanos. Hay pobres que son muy orgullosos. Y hay personas que tienen recursos económicos que pueden ser muy humildes. Aquí estamos hablando de verdadera humildad. De ponerse debajo de. Esto es un llamado que encontramos también en la Escritura. Particularmente hay un texto muy clarificante de esto que está en Filipenses 2. Texto conocido por lo demás por muchos, ¿no? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, el apóstol Pablo escribiendo: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí entonces comienza el apóstol Pablo a citar este texto que desde el versículo 5 muy conocido, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos amados, este es el ejemplo a seguir para todo creyente. La autonegación, negarnos a nosotros mismos, humillarnos a nosotros mismos. A pesar de que podemos tener derechos incluso, es dejarlos de lado. Esto, hermanos, forma parte del llamado del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo llama entonces a los corintios a someterse a personas como Estéfanas y a los que sirven así, les dice, bueno, básicamente pónganse debajo de ellos. Permitan que ellos tengan autoridad sobre ustedes. Ese es el punto. Hermanos, como hemos dicho, el mundo apunta a todo lo contrario. Y es así como muchos profesantes de la fe piensan que van a venir a una iglesia y van a establecer sus propias reglas. Y van a llevar su propia fe como ellos quieren. Y van a ordenar las cosas como ellos quieren, dejando de lado toda sujeción que deben manifestar bajo el orden bíblico. Hermanos, esto no debe ser así. Bíblicamente hay un orden. Ahora, el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 17, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. El apóstol Pablo, ¿cierto?, haciendo alusión, porque el apóstol Pablo estaba lejos, reconoce que la visita de Fortunato, de Acaico y de Estéfanas fue para él muy confortante. Eran hermanos, amados. Ya sabemos nosotros cuando hicimos la introducción a Corintios que muy probablemente ellos llevaron todas estas noticias de los corintios, todos los problemas que tenían. Por tanto, tuvieron un tiempo de comunión largo. Es ahí que el apóstol Pablo le dijeron, ¿sabes qué, apóstol? Tenemos problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque están divididos. Tenemos problemas porque cada uno cena y no considera a los demás, no hay amor. Cada uno hace lo que quiere. Apóstol, ayúdenos. ¿Por qué? Porque cada uno desarrolla los dones y manifiesta dones desordenadamente. Ayúdanos, por favor. Es ahí que el apóstol Pablo entonces escribe todas estas amonestaciones. ¿Para qué? Para corregir cada una de las cosas que supo, ¿no?, que estaban mal en la iglesia de los Corintios. Ahora bien, el apóstol Pablo entonces dice que se ha confortado, que de alguna manera ha sido alentado también por medio de estos hermanos. Esto es producto de la comunión. Cuando los hermanos se unen, cuando los hermanos tienen comunión, se alimentan unos a otros. El apóstol Pablo, muy apóstol será, pero él también reconoce que ha sido bendecido por la visita de estos hombres que podrían ser, a la luz de él, o comparativamente al apóstol Pablo, mucho más humildes. Pero el apóstol Pablo dice que ellos han confortado su alma, han confortado su espíritu. Reconocemos que, hermanos, que la labor del apóstol Pablo fue muy sufrida, ¿no? Llena de gozo por la victoria y por ser usado por el Señor, pero lleno de dificultades, lleno de dolores, lleno de persecuciones. El apóstol Pablo necesitaba también ser animado, era persona. Y ahí están los hermanos para eso. Esto a nosotros también nos muestra, hermanos, que la comunión de los santos, el estar los unos con los otros, no es porque sí. No debe ser porque sí tampoco. Hermanos, nosotros estamos juntos y podemos disfrutar de la comunión de los santos y eso es de mucho aliento. Esto es uno de los grandes beneficios, ¿no?, de poder compartir este día juntos. Porque nos alentamos. Los unos a los otros nos consolamos. Nos soportamos ciertamente porque somos diferentes, pero hermanos, nos ayudamos. Esto es algo esencial en la vida del creyente. Yo particularmente tengo esta duda, me cuesta imaginar, ¿no?, cómo en muchas iglesias tienen comunión, porque derechamente van a la iglesia, están en un culto el tiempo que sea y se van para la casa y nadie más conoce, ni siquiera se conocen. Hermanos, el guardar por ejemplo, el día glorioso del Señor es un día también de comunión, donde nosotros podemos compartir y podemos nosotros alentarnos. Hay mucho, pero mucho beneficio espiritual en compartir con los hermanos, fortaleza espiritual. Ahora el apóstol Pablo, entonces, hablando a los corintios, le dice que ellos han confortado su alma, pero no solamente eso, sino que el apóstol Pablo hace este llamado y lo vuelve a recalcar. Vuelve a decir, por favor, reconoced pues a tales personas. Este reconocer no solamente significa, mira, sé quién es. No,
apunta al hecho de que sea entendido y considerado y tratado y respetado de la forma que merece, ¿no? Ahora, como dijimos al principio, no sabemos ni si Estéfanas, ahora, tampoco sabemos si Fortunato y tampoco sabemos si Acaico eran pastores o diáconos de la iglesia. No lo sabemos. E incluso tampoco sabemos en qué etapa estaba la iglesia de los Corintios. No sabemos. Hermanos, nosotros cuando partimos esta congregación hubo un tiempo en el que estuvimos haciendo práctica en oficio, ¿no? Hubo mucho tiempo donde no teníamos un diácono oficial o no teníamos una persona que ocupara la posición de diácono, que ya lo tenemos por la misericordia de Dios. Ahora pueden todos ver al diácono y decir, él es una autoridad de la iglesia, perfecto, pero hubo un tiempo donde no lo teníamos, pero eso no quitaba, ¿no?, que a un hermano que fuera parte de la iglesia fundacional, que fuera una persona que servía al Señor, no fuera respetada. Ciertamente hay una diferencia cuando hay una oficialización del puesto. Y ya cuando hay una oficialización, cada creyente debe sentirse entonces obligado, ¿no?, a la luz de la Escritura, a someterse. Debe respetar a las autoridades que el Señor ha establecido. Ahora, hermanos, no quiero dejar o encapsular todo esto de la sujeción solamente a la iglesia, porque podemos obtener aplicación de esto a la luz de la Escritura, en el sentido de que nosotros no solamente somos llamados a sujetarnos eclesiásticamente a las autoridades que ha puesto la iglesia, las cuales son pastores y diáconos. Hermanos, hoy día no hay apóstoles, no hay profetas, no hay nada de esas cosas. Pastores y diáconos, ellos son las autoridades de la iglesia hoy día. Pero quiero extrapolar esto un poco porque nosotros tenemos particularmente la obligación de, en nuestras propias familias, establecer el mismo orden, ¿no? Un orden que Dios también establece para la familia. Es así como las mujeres deben someterse a sus esposos, en amor. Siempre decimos lo mismo, no significa que el hombre debe someter a la mujer, sino que la mujer debe someterse a sí misma en amor. Pero también los hijos deben someterse a sus padres. Independiente de que tengan 25 años y viven en casa, tienen que someterse a sus padres. ¿Cierto? E incluso cuando salen de sus hogares para hacer sus propias vidas, deben honrar a sus padres. Hermanos amados, no solamente en las familias, también en nuestros trabajos. Nosotros, como creyentes, debemos también dar testimonio de nuestra fe por medio de someternos en nuestros trabajos a nuestras autoridades, a nuestros jefes. Habla muy mal de un creyente, ¿no? Un trabajador que se rebela contra su jefe. Siempre van a haber causas en las cuales hay matices, ¿no? Pero en términos generales, si es que no hay causa, no debería usted ser un rebelde. Por ejemplo, si usted entra a las 8 de la mañana a trabajar, usted debe someterse a eso y llegar antes de las 8. Si usted es un irresponsable, si usted llega todos los días a las 9, usted no se está sometiendo, usted está siendo un rebelde y no está dando testimonio correcto de la fe. Nosotros no solamente somos creyentes ni cristianos acá, pues hermano, tenemos que manifestar eso en todas nuestras áreas. Asimismo, entonces, con las autoridades, con la ley. Nos cuesta, hermanos, nos cuesta. Porque vivimos en un mundo muy rápido, ¿cierto? Cometemos errores, pero hermanos, tenemos que esforzarnos en sujetarnos. Ahora, volviendo entonces a la iglesia. ¿Cuánto más en la iglesia, que es el reino de Dios? Aquí entonces podríamos decir que la palabra de Dios reina, y es cuando nosotros entonces tenemos que entender que Dios ha puesto autoridades. Hermanos, las autoridades, poner líderes en las iglesias, es algo que Dios ha establecido para ordenar a la iglesia. Como hicimos mención hace un tiempo, recientemente, mucha gente viene con estas consignas del mundo que trata de hacer lo que quiera en la iglesia, pero la iglesia no funciona así. La iglesia funciona como una especie de ejército, ¿no? Con un orden establecido. El apóstol Pablo lo establece muy claramente en Efesios 4. Dice lo siguiente, Efesios 4, del versículo 16 en adelante. Y él mismo constituyó a unos pastores, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros.
Dios constituyó un orden, ¿no? De los cuales ya sabemos que vigentes, podríamos decir, como autoridades, de los nombrados acá están solamente pastores y maestros, que es lo mismo. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, Dios en su sabiduría estableció para la iglesia un orden y una jerarquía. Esto, hermanos, es tremendamente importante para mantener el orden que una iglesia cristiana debe tener. Ojo con esto, hermanos amados, porque lamentablemente también nosotros somos testigos del abuso constante, histórico, podríamos decir, que muchos líderes de iglesia han cometido. Esto es una realidad. Diferentes tipos de abusos, nosotros hemos sido testigos o oyentes, ¿no?, de una serie de abusos desde las autoridades de la iglesia. Debemos reconocer, hermanos, que la autoridad puesta en la iglesia se enmarca en lo que la misma Escritura revela. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que usted tenga en esta iglesia un pastor y un diácono, no significa que el llamado a la sujeción signifique que yo le pueda pedir cualquier cosa, hermano. Eso no es así. No es así, hermanos. El llamado a la sujeción está enmarcado en lo que la misma Escritura dice. Ejemplo, hermanos. Si yo le digo a usted sepárese de su esposa, que es una hermana creyente, ni se le ocurra hacerme caso, hermano. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el matrimonio, y más aún cuando dos son creyentes, ¿no? O por ejemplo, no sé, si usted es creyente y encuentra una mujer que es bonita, está hablando de hombre, y es inconversa, y yo le digo, búscale y cásese, no debería hacerme caso, hermano. ¿Por qué? Porque es un consejo antibíblico. Porque lo que yo debería decirle es, espera, ora al Señor, busca, esperar en Cristo, una mujer creyente. ¿Para qué? Para que no te unas en yugos desiguales. Ahora estoy haciendo ejemplos bien triviales, ¿no? Pero nosotros sabemos que los abusos históricamente en la iglesia han tenido otro tenor, quizás mucho más perverso. Pero nosotros debemos crecer en discernimiento para entender qué es lo correcto y qué es lo no correcto. Hermanos, usted tiene su Biblia y nadie, bajo ningún punto de vista, debería impedirle que usted la lea y que la estudie. ¿Cierto? Ahora bien, yo le puedo decir, hermanos, es que yo quiero estudiar con tal o tal persona. Yo le voy a decir, yo creo que ese sí le conviene y yo creo que este no le conviene. No voy a estar estudiando con un falso profeta, tenga cuidado. Ahora, hermanos, volviendo al punto, tenemos que nosotros entender que el orden en la iglesia es algo necesario y establecido por Dios. No existe un cristianismo individualista en el cual nosotros hagamos comunidad. No existe comunidad cristiana, hermanos. Y voy a explicar esto. Nosotros somos una comunidad, tenemos muchas cosas en común. Pero no existe la comunidad cristiana que se entiende como una reunión de personas donde nadie manda a nadie, donde nadie se somete a nadie y donde todos somos iguales. Eso no existe bíblicamente. No existe. No, es que nosotros somos todos cristianos y nos reunimos en mi casa y ahí no hay líder. Eso no existe. De hecho, es tanto así que el mismo apóstol Pablo, llamando a Tito, le da una orden. Le dice entonces, por esta causa te dejé en Creta, Tito 1:5, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo lo mandé. ¿Cuál es el llamado del apóstol Pablo a Tito, su colaborador? Tito, por favor, tú eres un delegado mío, anda en Creta, ¿cierto? Y pasa por la ciudad y establece un orden en la iglesia, establece ancianos, establece pastores ahí. ¿Para qué? Para que la iglesia se ordene. Este es un mandamiento apostólico.
Hermanos, en una iglesia siempre debe haber orden y siempre establecido por Dios debe haber una jerarquía. Y los creyentes deben someterse en amor al orden establecido por Dios. El apóstol Pablo, entonces, el versículo 19, dice lo siguiente: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Versículo 20, os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Desde los primeros siglos de la iglesia cristiana, hermanos, casi toda la parte occidental de Asia Menor era conocida como la provincia romana de Asia. La gente entonces judía que vivía en las ciudades más importantes de dicha provincia fueron los primeros en escuchar el Evangelio, amados hermanos. También encontramos en ese lugar muchas iglesias, particularmente estamos hablando aquí de la iglesia de Éfeso, pero también estaba la iglesia de Colosas, Pérgamo, la Odisea, estaban cerquita. De la iglesia de Éfeso sabemos harto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un libro, el apóstol Pablo escribe a los Efesios, después citada en Apocalipsis. Ahora bien, el punto de lo que quiere transmitir el apóstol Pablo aquí por medio de estos saludos, hermanos, es la universalidad de la iglesia. Hermanos, nosotros somos una iglesia bautista reformada, ¿cierto? Los bautistas reformados tendemos, y me digo tendemos porque somos parte de una forma de entender y pensar, ¿no? Que estamos sentados en la correcta doctrina. Manifestamos derechamente nuestro problema y nuestras diferencias con el error doctrinal. Pero eso no quiere decir que somos la única iglesia, hermanos. Nosotros nunca hemos pensado ni dicho que somos los únicos creyentes del país. No. Hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque muchas veces desde afuera se nos tilda a nosotros de decir son exclusivistas. Ustedes son los que de alguna manera degradan a todos los demás de ser creyentes. No, hermanos. Nosotros creemos en la universalidad de la iglesia. Creemos que todas las personas son salvas por la fe solamente. Sola fide. Nosotros no creemos que somos creyentes por medio del gnosticismo, ni mucho menos. Creemos, hermanos, que hay iglesia en todos lados. Y el apóstol Pablo aquí, y me cuelgo de esto, ¿no? Porque el apóstol Pablo está diciendo que hay iglesias, ¿cierto?, en Asia que saludan a los hermanos creyentes, hablando de la comunión, de la fraternidad que hay en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay iglesia en todos lados. Es más, nosotros, hermanos, oramos por la iglesia universal del Señor, que entendemos que puede estar en Turquía, puede estar en algún lugar de África, puede estar aquí en Chile, puede estar en Estados Unidos, puede estar en todos lados, porque en todo el mundo hay iglesia. Nosotros creemos en la universalidad de la iglesia. Y creemos, hermanos, también en esta preocupación y en este amor fraterno que debe haber en la iglesia. Pero no se debe confundir con el hecho de que nosotros vayamos a establecer comunión profunda con iglesias que creemos que están en error o que comparten el error. Ahí hay que guardar entonces las distancias. No quiere decir que digamos que no son creyentes, pero guardamos nuestra distancia para proteger a la iglesia local. Hay que entender esto de la manera correcta. No somos sectarios. Y usted tiene que ser muy cuidadoso de no ser sectario, ¿no? De decir, no, nosotros somos los únicos que tenemos la razón. No, hermanos. Nosotros creemos que tenemos la razón, pero creemos que las gentes son salvas por medio de la fe, por medio de oír el Evangelio. ¿Ustedes se acuerdan del ladrón de la cruz? Que fue salvo, ¿no? Yo creo que ese hombre no tenía idea de teología sistemática, ni de teología de pacto, ni tampoco estaba pensando en escatología. Ese hombre solamente fue salvo por medio de la fe. Nosotros creemos, hermanos, entonces, que hay creyentes en diferentes lugares del mundo, con mayor luz o menor luz, con mayor oscuridad o menor oscuridad, pero creyentes, hermanos. Amén. Ahora bien, el apóstol entonces transmite este cariño fraterno entre la iglesia a los hermanos corintios. Los hermanos corintios no están solos. Hermanos corintios, ustedes no son los únicos que dan la batalla de la fe. Nosotros los saludamos. Nosotros vemos que otras iglesias están preocupados. Quizás también estaban orando los unos por los otros. Nosotros debemos orar por la iglesia y esperamos que otros hermanos también oren por nosotros. Esto es parte de la comunión. Ahora,
el apóstol Pablo en este sentido también nombra a Priscila y Aquila, ¿no? Y nos dice que ellos juntamente estaban con los de la iglesia de su casa. ¿Iglesia en una casa? Sí, hermanos. Nosotros comenzamos a congregarnos en una casa. Y la verdad es que cuando nosotros invitábamos a la iglesia, ¿y dónde se congregan? No, en mi casa. Oh, la gente decía, no, en una casa. Como se le olvidaba, y se le olvida a la gran mayoría de los cristianos, que la iglesia primitiva se desarrolló en las casas. La iglesia primitiva tuvo todo su desarrollo primitivo, en casas. Dentro de los creyentes había algún creyente que tenía mayor condición, una casa más grande, y prestaba su casa. De hecho, todos los relatos de los hechos los encontramos en casas. Priscila y Aquila, que eran un matrimonio, ¿no? Un matrimonio que se estableció en Roma, pero que fue expulsado por un edicto de Claudio, salieron de ahí, se radicaron en Éfeso, eran hermanos que también se habla mucho de ellos en la Escritura, y que eran verdaderos siervos, eran hombres que se dedicaron, un matrimonio que se dedicó a la obra del Señor. Y ellos en su casa tenían una iglesia, prestaban su casa. No sabemos si pastoreaba Aquila la iglesia, no sabemos, pero él prestaba su casa. ¿Para qué? Para que la iglesia se reuniera. Así se reunía la iglesia. Claramente con el tiempo las cosas fueron cambiando, las iglesias fueron creciendo, no caían en una casa y se hizo necesario salir a lugares establecidos para ello. Hoy día ocupamos templos, pero nosotros creemos en una distinción profunda, ¿no? En la visión del templo visto o entendido como el lugar donde habita la presencia de Dios, y básicamente ese lugar es un lugar como especial a lo que nosotros entendemos hoy día como un lugar en el cual la iglesia se reúne y la presencia de Dios mediante la iglesia es la que hace especial al templo. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es una construcción, hermanos. Y si alguien por aquí converso pasa y se mete a este lugar, no hay nada especial en este lugar. Lo que hace especial este lugar es la reunión de la iglesia y la presencia de Dios mediante su Santo Espíritu. Eso es lo que hace este lugar particular. Pero no esto, no este micrófono. No hay unción en este micrófono, hermanos. No hay nada especial ni sobrenatural en esto, hermanos. No, hermanos. Es la presencia del Señor mediante el Espíritu Santo en los creyentes la que hace santo este lugar. Y entonces, ¿qué quiere decir con esto, hermanos? Que nosotros podemos irnos a otro lugar y pueden que demuelan esto y no pasa nada. Bueno, decimos esto, hermanos amados, porque el lugar no constituye la santidad. Mucha gente tiene estas supersticiones, ¿no? Y entra básicamente a un templo con miedo, como si básicamente este lugar fuera santo. Quítate el calzado, ¿no? Porque este lugar te puede matar. No, hermanos, no es así. El apóstol Pablo entonces habla de Priscila y Aquila, los cuales tenían su casa entonces la iglesia en su casa. Y manifiesta también entonces el saludo de ellos. También en parte de la comunión. Y aquí encontramos algo que nosotros muchas veces hemos como repetido, ¿no? El apóstol Pablo dice: os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con un ósculo santo, un beso santo. ¿Por qué el apóstol Pablo se encarga de ponerle un apellido, cierto, santo, a este ósculo, el ósculo de un beso? Porque lo que quiere preocuparse el apóstol Pablo es dejar claro que esto tiene una connotación de fraternidad, no una connotación sensual o sexual, no. Es una connotación fraterna de amor y de manifestación de cariño. La iglesia, hermanos amados, es un cuerpo de creyentes los cuales manifiestan un amor fraterno los unos a los otros. Y es por eso que nos abrazamos con tanto cariño, muchas veces muy efusivo, ¿no? También nos saludamos con un ósculo santo, con un beso que tiene una connotación fraterna. El apóstol Pablo hace claramente esta distinción para no pensar y para no dar a entender también a los enemigos de Dios de pensar que somos una secta de connotaciones sexuales. Ustedes podrían decir, bueno, esto no será demasiada interpretación. No, hermanos amados, la verdad es que en la iglesia primitiva a los creyentes se nos acusaron de bastantes cosas.
¿Ustedes sabían que a los creyentes se les acusaba de carnívoros? A nosotros se nos acusaba de carnívoros, hermanos. Se nos acusaba de incesto. ¿Y por qué? Porque comíamos el cuerpo de Cristo y porque nuestras esposas eran nuestras hermanas, entonces se nos acusaban de estas cosas en la iglesia primitiva. El apóstol Pablo trata de dejar claras estas cosas para evitar malentendidos. Las manifestaciones, por tanto, del cariño, del amor en la iglesia son incluso necesarias, hermanos. Un abrazo fraterno es algo también que ayuda. Siempre hay que guardar los límites. Pero nosotros tenemos sentido común para entender cuál es la distinción entre un abrazo con una connotación de fraternidad y cuál es el abrazo con una connotación sexual. Asimismo, tenemos claramente establecido y sabemos cuándo es un beso santo con una connotación santa de fraternidad y cuándo es un beso con una connotación sexual. Nosotros lo tenemos claro. Tenemos que guardar las diferencias. ¿Por qué, hermanos? Porque somos personas. Y el hecho de las confusiones en la iglesia es algo que siempre se da. Tenemos que ser respetuosos. Abrazarnos, pero con respeto. Siempre guardando, las precauciones. Ahora bien, el apóstol Pablo, entonces, versículo 21 dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El mismo apóstol Pablo, entonces, escribe esta carta. Esto es algo normal y continuo en las cartas del apóstol Pablo. Él siempre firma sus cartas y es por tanto, y esto es uno de los hechos de por qué la gente o muchos estudiosos dicen: no creemos que la carta a los hebreos sea del apóstol Pablo porque no está con su firma, siendo que la forma de enseñar, la forma es claramente paulina. Se descarta esto. ¿Por qué? Porque no está firmada. Todas las cartas del apóstol Pablo están firmadas por él mismo. Yo, apóstol Pablo, os saludo, o aquí termina: yo mismo, el apóstol Pablo, les saludo y escribo por mi mano. El apóstol Pablo afirma entonces que su enseñanza viene directamente de él. Versículo 22, el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Ya el apóstol Pablo se está despidiendo, estas son básicamente las últimas palabras del apóstol. Pero no deja, hermanos, de ocupar letras para exhortar a la iglesia. El apóstol Pablo manifiesta su pastorado hasta el último momento. En las últimas palabras, entonces, se establece una verdad que suena incluso llamativa, ¿no? El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Esto es una maldición. La palabra griega usada es la palabra anatsema, que quiere decir excomulgado, sacado. En otras palabras, o quizás una interpretación o llevado a palabras normales, es decir, el que no ama a Jesucristo no es parte de la iglesia de Dios. Lleva una maldición, obviamente. No ser parte de la iglesia de Dios es una maldición, hermanos. Ahora, el apóstol Pablo entonces dice que el que no ama al Señor Jesucristo está maldito, está en sus pecados, está condenado. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos que amamos a Cristo o no lo amamos? A la luz del contexto, nosotros podríamos relacionarlo con la sujeción. Podríamos decir que aquel que no manifiesta en amor una sujeción a sus autoridades está dando testimonio público de que no es parte de la iglesia, no está profesando un amor a Cristo, evidentemente no ama a Cristo, no se somete al amor y no forma parte de la iglesia. Pero nosotros también podríamos hablar de muchas más cosas que dan testimonio de no amar a Cristo. Jesucristo, Juan 14:23, habla y dice: bueno, el que me ama, ¿no?, guarda mis mandamientos. En otras palabras, nosotros no tenemos que decir yo amo a Cristo para de alguna manera quedar tranquilos y decir: yo amo a Cristo, entonces soy parte de la iglesia. Las manifestaciones públicas, habladas, la verdad es que son bien vanas. Profesar no cuesta nada. Lo que sí cuesta es hacer. Y que el mismo Cristo establece entonces el parámetro para entender quiénes son y quiénes no son los hijos de Dios por medio de la obediencia. Usted dice amar a Cristo, no lo diga tanto, obedezca. En otras palabras, no diga que ama a Cristo, muestre que ama a Cristo. Y el amor a Cristo se manifiesta por medio de la obediencia, hermanos amados. En palabras bien simples, los creyentes se muestran por cuánto obedecen a Dios. Y ojo con esto, porque no estoy haciendo un llamado a la religiosidad y decir: no, es que me equivoqué, no amo a Dios.
Eso está muy impregnado en nosotros, hermanos. Nuestra cultura católico-romana, ¿cierto? Está muy, pero esa religiosidad está muy impregnada en nosotros. Decir, no, es que hoy día le fallé a Dios, ya no soy hijo de Dios. No, hermanos. Nosotros vamos a fallar, nosotros nos vamos a equivocar, nosotros vamos a caer, nosotros vamos a pecar de manera deliberada, nosotros vamos a afrentar contra Cristo de manera impensada. Y ojo, porque si usted piensa que no lo va a hacer, entonces no conoce su propio corazón. Usted tiene que estar atento, velando. Pero si usted falla, tenemos un Dios fiel para perdonarnos cuando nosotros nos arrepentimos. No caiga en el error y en el engaño de Satanás de pensar que si usted le falla a Dios, entonces su salvación se perdió. No, hermanos. Usted no es salvo por sus obras, usted es salvo por la obra de Cristo. Y esas obras son perfectas. No estoy haciendo una invitación a que usted se vaya al mundo bajo ningún punto de vista. Esfuércese en la fe. Esfuércese, muera a sí mismo, niéguese a sí mismo. Crezca, sufra, está bien, pero esfuércese. De hecho, la evidencia de un verdadero creyente, hermanos, es si es que usted lucha o no lucha con su pecado. Esa es la verdadera evidencia de un creyente. El creyente se cae, pero se arrepiente, llora, sufre, lucha con su pecado y se esfuerza y sigue y persevera y persevera. Y se cae de nuevo, pero persevera. Ese es el carácter de un creyente. El que no es creyente no lucha, hermanos. Se acomoda a su pecado y al final después termina en el mundo, hermanos. Tengamos cuidado. Porque realmente si podemos hablar de una maldición terrible es no estar en Cristo. Si hablamos de algo que es realmente malo, es no estar en Cristo. El apóstol Pablo, no de manera casual, dice Cristo viene. La escritura no está ahí porque sí. El apóstol Pablo, inmediatamente después de lanzar una advertencia, ¿no? una advertencia de el que no ama a Cristo está maldito, está diciendo entonces Cristo viene. La palabra maranata, ¿cierto? Es una palabra aramea, que también puede traducirse como un imperativo. Con otras palabras, Cristo ven, ¿no? En Apocalipsis, la iglesia, ¿qué dice? Ven, Señor Jesús. Es como un clamor, ¿no? Ahora, sea como sea leída esta palabra, la venida del Señor en nosotros va a producir dos cosas. Vuelvo a repetirlo. La venida del Señor puede producir en nosotros y debe producir en nosotros dos cosas. En primer lugar, es una advertencia del juicio de Dios. Debe causar entonces un temor. Da lo mismo la connotación que le ponga el temor, si positiva o negativa. Debe causar temor. La venida del Señor debe causar temor. Porque viene el juicio de Dios. Pero por otro lado también, hermanos, debe producir en nosotros alivio por la esperanza que nosotros tenemos de que Él vuelva. Para los creyentes, particularmente, los sentimientos o las sensaciones, cuando hablamos de la venida del Señor, van a estar relacionadas con la esperanza. De hecho, la iglesia clama, ven Señor. Nosotros queremos que el Señor venga, hermanos. Yo derechamente creo que el Señor venga. ¿Por qué? Porque la lucha es difícil en este mundo, hermanos. Luchar contra nuestra propia carne es un desastre. O sea, si usted, yo espero que usted también tenga ese clamor como el apóstol Pablo. ¿Hasta cuándo voy a estar luchando con este pedazo de carne que me hace hacer lo que no quiero? Y nosotros luchamos con eso. El creyente lucha con eso contra el mundo. Desprecia su propia carne. Bueno, para ellos, el que el Señor venga es un alivio. Pero para el otro, para el que generalmente está en sus pecados, el que no está en Cristo, esto debe ser de terror, hermano. Porque el juicio se acerca. El día viernes estuvimos hablando un poco de esto. No sabemos cuándo el Señor va a venir. No podemos ver lunas de sangre, ni cosas del cielo, ¿no, hermanos? No sabemos cuándo va a venir. Tampoco estamos esperando el tercer templo, ni las vacas rojas, ni nada de esas cosas. El Señor puede venir hoy día. Y nosotros tenemos que estar atentos. Ahora, el llamado quizás personal a cada uno de ustedes es mediten en cómo ven la venida del Señor. ¿Es una esperanza o te da terror? Porque si hay un profundo terror en ti o te causa algo, hermano, entonces anda a los pies de Cristo, urgente, en arrepentimiento y fe. Y esfuérzate en la fe. El apóstol Pablo termina diciendo en versículos 23 y 24.
La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Por un lado, el apóstol Pablo manifiesta entonces su advertencia para los que eventualmente se van a identificar con no creyentes, pero muestra su profundo amor, hermanos, con la iglesia. Son tan preciosas estas palabras, hermanos de bendición. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. La gracia, cierto, que nosotros entendemos como el favor inmerecido, el favor de Dios hacia nosotros, tanto un favor perdonador como un favor activo, ¿no?, en nuestras vidas, es el deseo del apóstol Pablo para los Corintios y para toda la iglesia, de hecho. Es algo que de nosotros también debería salir, emanar, ¿no? El anhelo de que toda la iglesia sea bendecida en Dios. Ojo con esto, no estoy diciendo que no vengan pruebas, porque las pruebas son necesarias. En las pruebas, de hecho, es cuando más la gracia de Dios se hace manifiesta. Nosotros podemos verla. Pero lo que habla aquí es más que nada del corazón del apóstol Pablo para con los creyentes. Él está preocupado, y fíjense las palabras preciosas que usa. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Estas palabras son, hermanos, muy tiernas del apóstol Pablo. En otras palabras, lo que quiere transmitir el apóstol Pablo es que ese amor y esa comunión que tiene en Cristo de alguna manera determine y se expanda a todos los creyentes. Y en un sentido muy cierto, hermanos. Muchas veces nosotros nos decimos, te amo en Cristo. Sí, hermanos. La forma de decirnos te amo en Cristo apunta al hecho de que el amor que yo le puedo tener a usted, hermanos, se sostiene en la relación y el amor que yo tenga con Cristo. De hecho, el amor que cada creyente debe tener primeramente y verticalmente para con Dios va a manifestar un fruto, o el fruto de cómo se manifiesta de manera horizontal para con los hombres. En otras palabras, nosotros cuando amamos en cualquier ámbito, ya sea a mi hermano, a mi esposa, a mis hijos, lo que sea que ame, la primera dirección de mi amor debe ser hacia arriba, hacia Dios. Y en virtud de cómo ese amor verticalmente apunta a Dios, de acuerdo a cómo sea ese amor proporcionalmente va a ser hacia los hombres. En otras palabras, si yo tengo una relación profunda con Dios, de comunión, de amor con Dios, yo voy a amar muy bien a mis hermanos. Voy a poder manifestar un amor real a mis hermanos. Voy a poder amar de manera correcta a mi esposa, a mis hijos. Ahora, si mi amor para con Dios es deficiente, si mi amor, la verdad es que yo no tengo amor hacia Dios, difícilmente voy a poder amar a mis hermanos. De hecho, el mismo apóstol Juan dice, el que no ama a Dios, no conoce el amor, no puede amar a nadie más. El apóstol Pablo amaba mucho a Jesucristo. Y la labor de cada creyente es amar a Jesucristo. O sea, hacer la relación, profundizar esa relación de amor. Y fíjense que esto es una cosa que se da de manera muy natural. El creyente ferviente, ¿no? El verdadero creyente ferviente no tiene problemas con amar a los demás. Pero el creyente carnal tiene problemas con todos. El que tiene una relación de eficiencia con Cristo, le cuesta amar. Hermanos, queremos mejorar quizás nuestra relación con nuestros hermanos. Queremos amar mejor a nuestros hermanos. Queremos amar mejor a nuestros hijos. Me cuesta amar a mi hijo. ¿Quiere amar mejor a su hijo? ¿Quiere amar mejor a su esposo o a su esposa? Me cuesta mi relación, me cuesta perdonar a mi esposo, me cuesta tener paciencia. ¿Quiere amar mejor a su esposa? La clave es esta. Ame a Cristo. Profundice su relación con Cristo y las demás cosas van a venir añadidas. El apóstol Pablo entonces manifiesta esto. Mi amor en Cristo esté con ustedes. Mi amor en Cristo descanse en ustedes, amados hermanos. El apóstol Pablo termina, hermanos, con un amén. Así termina entonces nuestra carta a los Corintios, amados. Una carta gloriosa y preciosa. Y esperamos que nosotros podamos aprender, ¿cierto? Y seguir estudiándola en casa. Vamos a orar, hermanos. Padre glorioso, damos gracias a usted, Señor amado, por su palabra, por este precioso libro, por esta carta a los Corintios. Rogamos que no quede, Señor, como enseñanza vacía en nuestros corazones, sino que continuamente podamos ir a ella y recordar
las exhortaciones y las enseñanzas que encontramos en ella. Ayúdenos a amar como Cristo nos amó. Ayúdenos, Señor, a someternos en amor. Ayúdenos, Señor, a caminar en el orden establecido por usted. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos, hermanos amados.